panorama. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, señor de Soto? Yo estoy muy bien, Rosana. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Para nosotros también un gusto. ¿Qué lo llevó primero a aceptar una invitación y el encargo que le está haciendo Keiko Fujimori de llegar a la presidencia de la República? ¿Por qué con ella? Con ella porque de todas las personas con las cuales yo he conversado con bastantes, yo quería esperar la segunda vuelta para ver efectivamente quiénes llegaban a esa vuelta, y lo que pasó es que Keiko me ofreció la posibilidad de hacer lo que yo creo es indispensable para llegar a la formalización del Perú, cosa que no había ocurrirido necesariamente con todos los otros candidatos. ¿Pero hubo algún contacto con Pedro Pablo Kuczynski en ese sentido? Yo he conversado con todo el mundo. Sí. Y eso incluía a Pedro Pablo, y sobre todo mucho con su gente, excelente gente, Alfredo Torne, Pedro Lachea, Susana de la Puente, muy buena gente. El encargo no es poca cosa, formalizar el 70% de la economía de un país. ¿Cuál sería el alcance? Porque vamos, es una tarea enorme en términos de plazos, hasta por dónde empezar. ¿Cómo vendría ese proceso? Bueno, el proceso comienza por destrabar la economía. Yo creo que la razón por la cual la gente no entra a la formalidad es esencialmente porque está trabada la entrada. Eso significa que hay una primera principio del trabajo. El principio es el siguiente: los peruanos son gente decente y quieren ser formales. Y la razón de eso es bastante sencillo. Cuando los peruanos, inclusive los más pobres, migran a los Estados Unidos, y creo que el otro día lo escuché a Pedro Pablo decir que había 3 millones de peruanos, digamos que es una cifra certera, todos estos, cuando llegan a los Estados Unidos, marchan para ser formales. Pero ya encuentran. No, pero a lo que vamos, marchan para ser formales porque quieren ser formales. Si aquí no marchan es porque es bien difícil ser formal. Claro, pero incluso en el tema de tramitología, que es, por ejemplo, una de esas aristas, se viene hablando hace tantísimos años. Esto ya es casi como el tema de la reforma del Estado. Todo el mundo lo sabe, tiene que salir, pero no se hace. Claro. Es porque hay algún súper gran obstáculo. Y es sí. ¿Cuál es? La información. Información. Pero claro, si este país, el Ejecutivo para comenzar, produce 106 normas al día, que quiere decir día laborable, que quiere decir 30.000 normas al año, en esas 30.000 normas están escondidas los obstáculos. Todos los peruanos sabemos dónde están sus trabas. Todo el mundo puede hablar que este problema ocurrió con mi taxi, este problema ocurrió con mi bodega, este problema ocurrió con mi mina. Perfecto. Pero nadie sabe la totalidad. Entonces, la idea primera es de crear una organización con la gente más pulcra, prestigiosa del Perú, para recibir a través de una metodología cibernética las denuncias directas de los mineros, de todas las personas que están adentro, para saber pero eso es dónde están. Recién, empezar a recoger información. Claro, pero es que si va cambiando a 106 normas cada día, hay que comenzar desde el principio. Pero tenemos algunas grandes ya identificadas. Esto va a ser una oficina que va a depender directamente de la Presidencia de la República por encima de un ministerio, al punto que se ha dicho va a ser el zar de la formalización. Corta transversalmente, es decir, no toma decisiones, pero informa a la Presidencia de la República, cuyo liderazgo es muy importante, por supuesto, de dónde están esas trabas y de qué manera se las puede eliminar sin dejar vacíos. Y no solamente una vez, sino todos los días, porque las trabas crecen todos los días aquí y en la Conchinchina. ¿Plazos? ¿Se fijarían plazos en ese sentido? Porque 5 años suena que es poco tiempo, me parece. Yo creo que tienes absolutamente razón. Todos los países, antes de entrar en una economía de mercado, que sea Alemania, que sea Suiza, que sea Francia, que sea los Estados Unidos, han pasado por procesos de formalización, porque en todos esos países hubo un momento feudal, patrimonial o mercantilista que se desplomó y hubo que crear otras formas de vincular a la gente. Lo mismo nos está pasando a nosotros. Claro. Ahora, yo sí tengo algunas reservas, y no porque, digamos, yo considero a los peruanos como gente muy trabajadora, muy comprometida, pero también es cierto que probablemente lo más difícil sea cambiar el chip, ¿no? El chip mental. Si yo tengo mi negocio en el que no tengo que estar pagando pues todo el tema laboral, por ejemplo, no cumplo con todas las normas laborales, no pago impuestos, evado por aquí y por allá, ¿por qué tendría que convenirme la formalización? ¿Qué pasa si yo te digo que las primeras cifras que nosotros recogimos en el Perú indican que se paga más en coimas que en impuestos en el Perú? En otras palabras, tú no puedes
vivir aquí, tener una bodega, tener un restaurante, tener un taxi, sin que te asegures de que nadie te persigue. Es un país de coimas. Entonces la gente decente es la que no quiere ya no ir donde su hijo y decir, mire hijo, este es el negocio, yo te voy a indicar ahora cómo se coimea. Esta es mi escala de valores, a esto se les paga tanto. Nadie quiere decirle eso a su hijo. Lo mejor es decirles, y aquí hay impuestos que van a ser menores que la coima y vamos a hacer las cosas decentemente. Esa es la razón por la cual los peruanos migran afuera y no hay una migración al Perú. Un tema que ha generado polémica es el tema de la minería informal ilegal. Keiko Fujimori anunció hace algunos días que derogaría 2 decretos que tienen que ver, uno con el tema de la interdicción en el caso de la minería ilegal y otro con el tema de la formalización. Y ha despertado una polémica fuerte. Y bueno, tampoco es para menos, ¿no es cierto? O sea, cuando uno ve todo lo que pasa en Madre de Dios y de pronto dice, no te preocupes, deja de formalizarte por el momento y casi carta abierta para que continúen las dragas, incluso al frase, hay dragas y dragas, genera preocupación. O sea, digamos, hasta se ha visto de una manera populista. En este afán por ganar votos, se ha lanzado esto. Lo que ha dicho, yo diría que probablemente hay que derogar más que 2. Pero esa es mi opinión. Hay que derogar más. Hay que derogar más de 2. Ya. Claro. ¿Pero estas 2 le parece? Es que la idea es la siguiente. En primer lugar, Keiko no es presidenta todavía. No, pero es la promesa. Sí. Pero un compromiso. No se le ha ocurrido en ningún momento a Keiko, porque eso lo he conversado con ella, de decir vamos a delegar y vamos a dejar un vacío, vamos a sustituir unas normas que no funcionan, que ya han producido muertos, que son un fracaso total. Mira, si 70% de la economía es informal, ya, un segundito, si el 70% de la economía es informal, esos son 20 millones de peruanos. Si con todos los esfuerzos del gobierno se ha logrado 500 formalizados, 1.200, no llegamos ni al 0.001%. Eso no puede ser un fracaso más grande. Si consideramos, porque se le han presentado las viudas, los mineros a Keiko cuando visitó Nazca, que hay 41 muertos, dicen ellos, y hemos comenzado a verificar eso, pero 41 muertos, y digamos que hay 410 formalizados, el resultado es que para cada formalización un muerto en el Perú. Eso es un programa de absoluto fracaso. Lo que ella ha dicho para lograr la atención de los mineros es que eso que hoy día es lo que más les duele, porque es eminente su conversión de la informalidad a la ilegalidad, ha tocado esos 2, pero es obvio que lo que se va a hacer para derogar, en primer lugar, no va a ser sin tener la información de qué es lo que funciona y no funciona. Hay que crear una entidad que está dedicada solamente a saber dónde le ajuste el zapato a los peruanos. Todos los peruanos lo saben y no hay ningún mecanismo de democracia directa para saberlo. Y sobre todo en el caso puntual de la formalización, porque esta norma iba también amarrada a otras que tenían que ver con otras actividades ilícitas, ¿no? Vinculadas pues a la que sería la minería ilegal. Pero por supuesto. Desde trata, explotación sexual de menores. Pero está pésimo, nadie está hablando de legalizarlo. Es que claro, si desaparece y se deroga uno, dejan sin piso estos trabajos digamos, Te voy a decir contra este tipo de delitos. Hagamos una abstracción nueva. Nosotros sentamos, desgraciadamente, hace ya más de 35 años una guerra contra Sendero Luminoso. Porque había una serie de personas que quería que no era cuestión de abrir la sociedad, sino de perseguir a los malvados. Según la Comisión de la Verdad, son 70.000 muertos. Fue tremendo. Ya. Entonces, no queremos comenzar una segunda guerra. Las dragas de las cuales tú estás hablando, ese territorio ilegal está en la selva peruana, que es 60% del territorio nacional. Es más grande que Francia. Y en los cuales hay muy pocas comisarías. Y las comisarías no importan, porque están en Madre de Dios, están en Quito. ¿Cuáles son la cantidad de policías que hay para hacer una guerra contra esta informalidad? La respuesta es ir tipo Vietnam, ir tipo Irak, a seguir bombardeando a esta gente, es comenzar una guerra. Es comenzar una guerra y una alianza de este sector con Bolivia y fuerzas ocultas en Bolivia. Entonces la idea es la siguiente. ¿Qué manera se evitan las guerras? Las guerras inteligentes son aquellas donde se comienza a decir a todos aquellos que quieren salir de la informalidad y la ilegalidad y que están hartos de ser bombardeados y perseguidos, infórmenme dónde está el problema y con esa información comenzar a ganar la guerra de manera estratégica
y en alianza con el pueblo peruano, si creemos de nuevo que enviar tropas al Braem, enviar tropas a Ayacucho, sin saber quién es responsable y disparar en todos los sentidos, nos va a dar resultados, y yo creo que este país ya debería saber que eso lo único que trae es muerte y desesperación. Claro, pero tampoco ir al otro extremo de que Ella no ser ha ido comprensivos con que pobre no gente, ha dicho qué eso, pena, Keiko. no, por eso, pero puede dejar la sensación, digamos, por eso deja estamos esa sensación. aclarando. Eso Por no ha dicho entonces, Keiko. no, porque No, vamos, de que se no. cometen actividades ilegales y que junto a esas hay una barbaridad de eventos. Imagínate que este Que grupo no, que se digamos, llama un Fuerza... poquito de flexibilidad podría Ya, ser peligroso. imagínate que este cuerpo que se llama Fuerza Popular, crean verdaderamente que lo que necesita el Perú son más prostíbulos, que el Perú necesita más ilegales, que el Perú necesita explotación de menores. ¿Te parece que es una manera de ganar las elecciones? Eso no es ninguna de las intenciones. Y yo, antes de entrar a colaborar con Keiko, me he asegurado de eso. El objetivo es, en este primer lugar, de colaborar con la mayoría de los peruanos. Y no se va a ganar los informales, que son 20 millones, formalizando con un costo de 41 muertos y todos los días teniendo a gente que es inocente, que también son víctimas. No te olvides, además, que eso de las dragas es donde hay agua. Bueno, eso es 20% de la llamada ilegalidad e informalidad. El 80% no está contaminando el agua. No está ni siquiera cerca del agua. Hay que traer el agua más bien hacia la mina. Entonces Claro, vamos a ir precisando las cosas en el camino, ¿no? Claro, pero digamos, el término de hay dragas y dragas, que lo dijo en algún momento José Klimper, tampoco. Es que hay dragas y dragas. En Río cualquier draga, entiendo por lo que he estado leyendo, termina haciendo daño. Necesitas leer un poco más porque todos los países del mundo... Bueno, hay que compartirlo también con el ministro del Ambiente, que también ha dicho porque el las ministro del dragas. Ambiente obviamente no sabe lo que está hablando. Miren, dragas hay en todas partes del mundo. Lo que hay ¿No malogran el lecho del río? No, los que malogran son los que, uno, no están controlados, y la idea no es de que no estén controlados, la idea es controlarlos con nuevos decretos, pero controlarlos en forma interesante. Lo que hay que darse cuenta es la cosa siguiente: cada vez que se ha lanzado un ejército, una policía, fuerzas armadas, públicas, mal pagadas, contra gente pobre, comienzan algunos de ellos a enriquecerse y formar un ejército privado. Y esa guerra entre una fuerza pública y un ejército privado, que se refiere a narcotráfico ahora, no la vamos a ganar nosotros. Aquí lo que está diciendo Keiko es: vamos a comenzar en primer lugar dando una señal a los mineros y dando una señal a los informales, que los vamos a escuchar y a entender. Eso es lo que está haciendo simbólicamente su campaña. Si gana Keiko Fujimori, ¿usted se quedaría en Lima? Así, Permanentemente. Claro. Todo lo necesario, todo lo necesario. Las otras asesorías que tiene usted a nivel internacional, quedarían a... Hay equipo. Yo en ese momento, frente a la posibilidad de hacer algo en mi país, ser reconocido por fin en Bavis en lugar de afuera, es un incentivo sumamente fuerte. Yo haré todo lo necesario para que Keiko tenga éxito. Ya. Y el trabajo de formalización, siente que ya tiene todo el equipo, porque además, bueno, pero Pablo Kuczynski ha dicho que la verdad que la titulación es un trabajo sencillísimo, va una señora con su computadora y sale eso en 10 minutos. No ha dicho Entonces, eso, ¿sí? Bueno, más o menos, más ¿no? o menos. Más o menos, sí, que es sencillísimo. Con una computadora, uno rebarra con los nombres y ya lo puede hacer. Entonces, ¿No se ha enterado? Entonces, uno puede ir a un lugar en San Isidro con una computadora y decir: esta carta que le pertenece al señor Kuczynski ahora le pertenece al señor Acuña. No, pues me imagino que un sistema interconectado en el que uno confrontará toda esa información. No, eso es el registro. El gran problema en Perú no es el registro. Hay gente que vende registros de Silicon Valley, de todas partes del mundo, cómo se registran las cosas. El problema en el Perú es el título. Tú registras un título. Y el gran problema en la informalidad no es que no haya registros. Todo el mundo hasta tiene 20 títulos sobre sus cosas. El problema es que los títulos no valen. Entonces, formar un título significa cómo yo me cercioro. Si voy a vender las acciones de esta compañía y llevo al mercado de capitales de Nueva York o de Londres, que lo que estoy vendiendo verdaderamente pertenece a quien pertenece. Eso toma años y medios. Cuando uno ya tiene toda esa información, tac, 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 tac. Pero primero hay que hacer tic, 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 tic.
Y bueno, vamos a ver cómo viene con toda esa tarea. En todo caso, lo que usted va a hacer va a estar vinculado a lo que es la formalización. Lo que viene a ser el tema económico, ministerio, todo eso lo verá La formalización significa cómo en el Perú todos trabajamos bajo un solo sistema de derecho. Es decir, así como tú tienes tu tarjeta Visa, ahí está claro, tú tienes tu identificación y la puedes utilizar aquí o en Nueva York, lo cual te permite recaudar capital, conseguir crédito, conseguir clientes. 70% de los peruanos no tienen esa cosa de claro que los identifica. La idea es que todos puedan entrar para ser identificados y no depender continuamente de los brokers culturales del Perú y del extranjero que se llevan la mayor parte de los beneficios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos ha quedado cortísimo. Yo quería hablar incluso del tema de las comunidades accionistas de las empresas mineras, sobre el que me gustaría conversar con usted más adelante. Hay que hablar con el directorio de Panorama de Canal 5. Porque el tiempo es tirano y ya nos están diciendo que tenemos que parar.